Agroinformación. Las noticias de interés son de semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Berja, la producción de calidad sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en Agroradio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de Agroradio? Saludos. Si te acabas de incorporar, estás escuchando Agroinformación. Vamos ya con ese tuit que está acaparando los informativos de esta semana. Tenemos al otro lado del teléfono a Teresa Rodríguez. Bienvenida a Agroradio. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me acompaña también en la mesa Antonio Navarro, director de esta casa. Buenos días, Teresa. Muy buena. Teresa, nos ponemos en contacto con usted debido a un tuit que ha publicado en sus redes sociales en el que ha compartido una publicación de un usuario en el que asegura que las jornaleras migrantes son violadas por sus capataces. ¿Teresa? ¿Sí? No sé si me ha escuchado bien. Sí, le he escuchado. Lo que no he escuchado es la pregunta, dígame. No, simplemente que nos hemos puesto en contacto con usted debido a ese tuit que había publicado. Queríamos conocer ese motivo. Bueno, la persona que publica el tuit, que no soy yo directamente, sino que es una persona que suele hacer investigaciones periodísticas con bastante rigor, sí. Lo comparto porque honestamente me preocupa. Supuestamente, o eso es lo que anuncia esta persona, que ya digo, suele hacer investigaciones de bastante rigor sobre realidades sociológicas en España, pues anuncia este tipo de cuestiones. Lo publico también porque conozco algunas de esas realidades. Yo he sido miembro de una asamblea de apoyo a los jornaleros y las jornaleras, en este caso en la comarca de Fresera de Huelva, sí. Y he tenido ocasión de conocer de primera mano testimonios de algunas jornaleras, no digo que sea evidentemente una realidad generalizada, pero sí testimonios de jornaleras que aluden a este tipo de situaciones. Esto, que evidentemente no solo pasa en el campo, sino que lamentablemente es una realidad para las mujeres en casi cualquier sector productivo de nuestro país, el de los abusos y el de las agresiones. En el caso del campo tiene un componente extra, que es el de la especial vulnerabilidad que sufren algunas veces estas trabajadoras que están lejos de su tierra, que están en no pocas ocasiones en unas situaciones de extrema precariedad, tanto por sus condiciones de trabajo como por sus condiciones de vida en nuestra tierra, ¿no? Y creemos que es una realidad que se debe investigar, sobre la que debemos poder hablar y que evidentemente debemos no permitir, ¿no?, en ningún caso. Como dice, se tiene que investigar. De momento hay datos de cuántas personas, cuántas mujeres jornaleras están siendo violadas o han sido violadas en los últimos meses. Esto es una investigación periodística, con lo cual habrá que esperar que se publique. Es un adelanto que hacía en este caso esta persona, y yo lo único que hice fue compartir que se estaba realizando una investigación al respecto. No es la primera vez que este tema sale a relucir, por cierto, que hace 2 años se publicó en prensa alemana, en este caso, la situación que se daba en el campo andaluz, con denuncias de trabajadoras inmigrantes que aludían a este tipo de realidad. Es decir, no es una realidad cuantificada. Si tenemos denuncias que de hecho han sido relevantes, sobre todo y empezando por la prensa internacional, y luego han saltado en prensa estatal, y esto fue un tema del que estuvimos hablando hace 2 o 3 años, y es un tema que yo misma conocí de primera mano pues en torno al año 2001-2002, en el que estuve a pie de tajo trabajando con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con trabajadoras inmigrantes, en este caso en la Fresa de Huelva, ¿no? Teresa, usted acaba de decir que ha tenido conocimiento de testimonios de algunas jornaleras
que han sido, en fin, violadas por su capataz o por alguien del sector. ¿Usted eso hecho lo ha puesto en conocimiento de la justicia? Ellas mismas lo denunciaron en su momento y algunas incluso tenían serias dificultades para permanecer en nuestro país mientras habían cursado su denuncia, en este caso por abuso. Porque, claro, los procesos judiciales no son rápidos, son lentos, y esas trabajadoras tenían que volver a su país antes de que se resolvieran sus denuncias. Esto ocurrió hace 2 años, de hecho fue el origen de uno de los colectivos que hoy pues bastante conocido, el de las jornaleras en lucha de Huelva, que hace poco recibieron el apoyo público de cantantes y de actrices, en este caso como Alba Flores, porque necesitaban apoyo de colectivos locales para poder mantener esas denuncias en judicatura y que se resolvieran y que pudieran ellas estar pendientes de sus procesos, porque evidentemente después de denunciar fueron despedidas de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para ella no es fácil mantener por eso digo que esto que ocurre, que no es solo evidentemente privativo del ámbito agrícola, que ocurre en todos los ámbitos profesionales, el de los abusos hacia las mujeres no es una novedad. En el caso de estas trabajadoras, por el hecho de ser migrantes y de estar en una situación de vulnerabilidad, pues genera dificultades para poder mantener esas denuncias y poder llevarlas hasta el final, ¿no? Para que las responsabilidades evidentemente las asuman aquellos que son responsables de esos hechos, ¿no? ¿Usted nos puede facilitar esos datos a los que usted tiene acceso de denuncia por parte de las trabajadoras? Bueno, fueron publicados hace 2 años. Os lo puedo facilitar en cuanto colguemos y tenga un contacto con el colectivo de jornaleras en lucha que estuvieron con esas trabajadoras en aquel momento, y facilitarles las copias de las denuncias si así lo requieren. Esto no quiere decir, insisto, que sea una realidad generalizada. Me parece además que de especial interés es para los agricultores que tienen mano de obra inmigrante trabajando en sus explotaciones agrícolas, que quienes sí cometan este tipo de tropelías sean pues llevados a los tribunales y resueltos sus casos, ¿no? Es que a nosotros nos ha llamado mucho la atención que, bueno, que usted como cargo público, en fin, hay un titular en un medio de comunicación que dice que las trabajadoras son prácticamente violadas por sistema, ¿no? Lo cual... No es eso lo que dice la noticia, y además ya digo que comparto el adelanto de una investigación periodística de una persona que me parece que tiene mucho rigor a la hora de trabajar, vamos, no es cualquier caso, ¿no? No, sí que es verdad que, bueno, al final hemos visto, como está diciendo, que no es de forma generalizada, pero sí es verdad que esa publicación, a la hora que la ha compartido este periodista, pues sí, al decir, pues bueno, jornaleras migrantes violadas por sus capataces, y queríamos, pues bueno, ponernos en contacto con usted, como lo había compartido, para ver si teníamos algún dato oficial de algún número de denuncias o tal, porque el único dato que podíamos ver en esa publicación es que se multiplicaban por 10 la distribución de píldoras del día después, que podían ser de jornaleras o simplemente de otras mujeres que trabajasen en el sector. Simplemente queríamos conocer pues realmente qué datos hay detrás de esta publicación. Esperemos que se publique esta investigación, que creo que puede ser interesante, ya digo, en clave de pues perseguir exactamente a quienes estén implicados en estos posibles hechos, ¿no? Y cuando se haga, pues veamos esa publicación con ojos de quien quiere resolverlo, evidentemente. Yo creo que nadie ha hecho, vamos, ni el periodista ni yo, obviamente, en generalizar que eso sea una práctica habitual, pero lamentablemente si existe es necesario acabar con ella, ¿no? Sí. Pero tanto en la agricultura como en otros sectores. Efectivamente, es lo primero que he visto. No es el único sector donde lamentablemente se producen este tipo de hechos. Teresa, bueno, pues ya le digo que nos ha sorprendido mucho ese tuit, porque también, como bien ha dicho el compañero Víctor, se basaba en esa subida del consumo de la pastilla del día después. Es decir, que ese dato sea relevante para asegurar que son por violaciones, también nos llama un poco la atención, ¿no? Hombre, yo me imagino que habrá más datos en la investigación, que ya digo, es difícil hablar de ella cuando todavía no se ha publicado, pero habrá más criterio y más
datos para hablar sobre esto. Sería interesante que, bueno, vamos, yo no tengo ningún problema en hablar con vosotros cuantas veces me llaméis, pero sería bueno hablar directamente con el periodista que está llevando a cabo esta investigación para que, pues una vez publicada, pueda comentaros algunos detalles de la misma, ¿no? Porque usted sí tiene relación con este periodista, ¿no? Yo lo conozco por sus publicaciones y me parece que es una persona que tiene rigor en su trabajo, sí. Teresa Rodríguez, nosotros nos hemos hecho eco de esta publicación. También han sido otras personas del sector que han escuchado, pues bueno, que han podido leer esa publicación, que también han estado aquí con nosotros en Agro Radio y que bueno, han dado su opinión, porque bueno, al final pues hay gente que lo ha visto de manera generalizada y no en algunos casos concretos, como estaba diciendo Teresa. Vamos a escuchar algunos de esos totales y vamos a ver qué les parece, ¿vale? Ya fíjate los problemas que ya tiene el sector, como para que también sin pruebas y sin denuncia de esta clase y de esta índole, porque pueda decir un cargo público lo que le venga en gana. Esto hay que probarlo. Primero tener pruebas y si las tiene, denunciarlas. Y lo digo fuerte y bien claro, denunciarlas. Bueno, yo creo que concretamente esta persona pues lo que está intentando es ganar notoriedad, así lo vemos en COA, lo hemos discutido en COA Andalucía, y lo que está intentando es ganar notoriedad que ha perdido claramente, que no políticamente pues no tiene ese empuje o ese auge que tuvo hace unos años, y quiere ganar notoriedad a costa del campo andaluz, ¿no? ¿Cómo? Pues lanzando despropósitos de este tipo sin ningún tipo de fundamento y acusaciones sin ningún tipo de pruebas, ¿no? ¿Está serio? En medio del tren dio un respingo al escuchar a la máxima responsable podemita en Andalucía, sí, como lo oyen, acusar a los capataces de violar sistemáticamente a las jornaleras, y no se ruborizó. Hablaba con una seguridad pasmosa, con muchos prejuicios y una falta de conocimiento sobre la realidad del campo que da miedo en un partido que cogobierna nuestra nación. Pues Teresa, esa ha sido alguna de las declaraciones que nos han llegado al estudio de Agro Radio. Son de Andrés Góngora, de COAG, Antonio Navarro, de Asaja, y Mazalia Aguilar, europarlamentaria. Bueno, me parecen opiniones respetables, algunas van mucho más allá de lo que yo he dicho, vamos, de hecho la mayoría van bastante más allá de lo que yo he dicho, pero en cualquier caso yo creo que el interés de la mayoría de los agricultores y evidentemente también de los trabajadores y trabajadoras del campo es que este tipo de situaciones y cualquier otra que suponga pues una sobreexplotación de la mano de obra en la agricultura en nuestra tierra se resuelvan, sobre todo por aquellos y aquellas que hacen bien las cosas, que son la mayoría, que tratan bien a sus trabajadores y trabajadoras, que les hacen contratos conforme a la normativa laboral vigente, que pagan según convenios, que respetan todos los puntos del convenio del campo. Esos agricultores, que son la mayoría, deberían estar especialmente interesados en que deje de proyectarse una imagen que también existe de la sobreexplotación de la mano de obra en el campo andaluz, y yo creo que esa es una realidad que es como un elefante enorme en mitad de la habitación, del que no siempre queremos hablar, pero que me parece fundamental para poder avanzar y mejorar nuestros resultados, nuestras exportaciones, dejar de ser cuestionados también por la opinión pública en otros países a los que exportamos nuestro producto agrícola. Es decir, que haya gente que sobreactúe ante este tipo de denuncias, a mí también me da que pensar. Bueno, Teresa, estás haciendo mucha relación a que desde otros países, es decir, la opinión que tienen un poco nefasta, es decir, también nefasta sobre nuestra agricultura. Pero también esa opinión... nefasta tampoco, nefasta también es un adjetivo que acaba usted de poner sobre la mesa, ¿no? Yo no he dicho que haya una opinión nefasta, digo sí, que de vez en cuando
Vamos, la BBC hace no mucho, sí. Medios de comunicación extranjeros salen a relucir situaciones lamentables que también se dan en el campo andaluz con las que hay que terminar, y pienso que los principales interesados en que esto termine son los propios agricultores que hacen bien las cosas, que insisto son la mayoría. Teresa, precisamente usted está hablando de la BBC, nosotros estamos en contacto con la BBC, con Richard Collenburg, donde bueno, le estamos diciendo que nos demuestre mucha información que ellos han emitido sobre, y la respuesta es el silencio, Teresa. Es decir, que ese tema lo conocemos bastante bien y de hecho le hemos mandado informes y le estamos desmontando toda esa información que muchas veces ha emitido, en este caso, la BBC News. Es decir, que usted también está dando por hecho que esa información que se ha emitido es veraz, que a lo mejor no es así, Teresa. Bueno, yo he estado, de Almería no puedo hablar tanto, pero de Huelva sí puedo hablar porque he estado allí y he visto realidades que deben ser transformadas. También he estado en Almería y también he estado en los asentamientos de Atochares, en Níjar, y en muchos casos la situación es bastante mejorable, si usted me permite la opinión, ¿no? Bueno, es que ese es un tema que, en fin, es otro debate paralelo, pero ya le digo que nosotros estamos haciendo seguimiento de todo ese tema, y ya le digo que concretamente con la BBC, es decir, a lo mejor esa información que ha emitido BBC no es veraz. También a mí me parece una información veraz por la realidad que yo conozco, que puede ser una realidad distinta de la que conocen ustedes, como es de lógica, pero me parece que también existe, quizás no hay una verdad total sobre este conflicto, pero que la realidad es mejorable. Creo que es algo en lo que podemos estar todos y todas de acuerdo. Otra cosa, porque también he visto pronunciamientos de agricultores que no son partidarios de que se dé una situación que proyecta una imagen negativa de nuestros productos agrícolas, ¿no? Todo mejorable, también en política todas las cosas son mejorables, Teresa. Bueno, mucho más que la agricultura, obviamente, claro, seguro. Pues nada, Teresa, vamos a estar muy pendientes de, bueno, pues a raíz de esta publicación que ha hecho el usuario Pablo, vamos a estar pendientes de ese reportaje, como estamos diciendo, estamos a la espera, vamos a ver qué podemos ver ahí y seguiremos hablando de esto para que no quede tampoco en el día de hoy. Muy bien, pues yo estoy a disposición de ustedes cuando consideren oportuno para hablar de esta cuestión que me preocupa sinceramente, que no es desde luego no una papeleta para prosperar electoralmente, como decía alguno de los portavoces de las organizaciones agrarias, más bien es problemática, ¿no? Es una realidad incómoda que nos gusta mirar, ¿no? Es una realidad incómoda y que nosotros también queríamos denunciar, por eso queríamos ponernos en contacto con vosotros y conocer algunos datos más, que si hay que esperar a ese reportaje donde, pues bueno, recogerán todas esas informaciones oficiales, pues nosotros estaremos aquí, y si son así y es un gran número o un menor número, el número que sea, pues estaremos aquí para denunciarlo también. también. En cualquier caso, creo que ni el tono del periodista, ni desde luego el mío, que lo único que he hecho ha sido retuitearlo, era de generalizar. Si hubiera sido así, evidentemente no hubiera compartido una opinión de ese tipo, porque sé que no es así, vamos, sé que no, creo que no es así, espero que no sea así, desde luego los datos no aportan esa imagen, ¿no? Pero que es algo que existe, o que puede estar existiendo, o que es interesante mirarlo, observarlo, como insisto en cualquier otro ámbito laboral de Andalucía, pues sí. Pues nada, simplemente queríamos aclarar esto y contar con su opinión, su versión aquí en Agroradio. Teresa Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agroradio, de verdad. Gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo. Gracias, hasta luego. Adiós. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Berja, la producción de calidad sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.